Hola, bienvenidos a Transitando, un programa de seguridad vial. En el capítulo de hoy hablaremos de los carriles reversibles y de los carriles de sentido contrario al habitual. Son dos tipos de carriles, dos de los cuatro que hay que se consideran con sentido especial de la circulación. Carriles que sirven para dar más fluidez y más seguridad al tráfico, para ordenar de manera especial la circulación en algunas situaciones. Y como digo, hay cuatro. El reversible que veremos hoy, los reversibles que veremos hoy, los de sentido contrario al habitual, que también veremos, y otros que dejaremos para otra ocasión, que son el adicional circunstancial, los carriles adicionales circunstanciales y los carriles PAO, carriles para vehículos de alta ocupación. Bien, voy a comenzar entonces, como decía, por los carriles reversibles. Bien, ¿y qué es un carril reversible? Un carril reversible es aquel en el que la circulación a veces es en un sentido y otras veces la circulación es en un sentido diferente. En este dibujo lo vamos a apreciar mejor. Mientras tanto, comento que el carril reversible se identifica claramente porque está delimitado a ambos lados por marcas dobles discontinuas. Si yo veo un carril que esté delimitado a ambos lados por marcas dobles discontinuas, es un carril reversible. Bien, aquí vemos una calzada que tiene 5 carriles. Vemos que hay dos para un sentido, dos para el otro, y el central vemos que sí que es reversible. Apreciamos las marcas dobles discontinuas. Y no es que ni mucho menos no haya señalización y a veces lo utilicen unos vehículos y otras veces otros. No, es según determine la señalización. Según determine, lo podrán utilizar en un sentido o en otro. ¿Y cómo se señaliza? Pues generalmente lo más habitual es por medio de semáforos cuadrados para vehículos o también llamados semáforos de carril. Supongamos que aquí en estos 5 carriles me encuentro una aspa roja en estos dos de la izquierda, una flecha verde apuntando hacia abajo en los dos carriles de la derecha y una flecha blanca o amarilla, fija o intermitente, la combinación me da igual, en el carril reversible apuntando hacia la derecha, señalando hacia el lado derecho, hacia abajo, hacia la derecha. Bien, y antes de seguir, ya con esto que he dibujado aquí tenemos los tres semáforos de carril que hay. La aspa roja, la flecha verde y la flecha blanca o amarilla, fija o intermitente. La combinación da igual, puede ser blanca fija, blanca intermitente, amarilla fija, amarilla intermitente y significa lo mismo. Bien, ¿qué significa en un carril? No solo que no tiene por qué ser reversible, sino en un carril que tenga una aspa roja, me indica que está prohibido circular por ese carril. ¿Por qué insisto en que no tiene por qué ser reversible? Porque muchas veces lo encontramos sobre un carril que no es reversible, pero para informarnos, por ejemplo aquí, estos dos carriles no son reversibles, vemos que no están delimitados por marcas dobles discontinuas y sí que me encuentro la flecha con el aspa roja, que sería como esta, y me dice que está prohibido circular por ese carril. Un apunte adicional, este carril que vemos, el sentido contrario, que viene en sentido contrario, vemos que por uno de sus lados hay marcas dobles discontinuas. No es un carril reversible, porque como hemos dicho, tiene que estar delimitado a ambos lados. Aquí están las marcas dobles discontinuas para este carril reversible que está en el centro, pero este no sería reversible. Bien, y así seguimos por el carril reversible. Y en este momento, nos encontramos una flecha blanca, amarilla, o fija o intermitente, la combinación que queramos, ya lo he comentado, señalando hacia abajo y hacia un lado, en este caso hacia la derecha. ¿Qué me está indicando esa flecha? Que abandone lo antes posible ese carril hacia la dirección indicada, porque
próximamente pues no se va a poder circular, no voy a poder circular, no puedo seguir circulando por ese carril. Y en los dos carriles de la derecha, aquí en este ejemplo, tengo los semáforos con flecha, semáforos cuadrados o de carril con flecha verde apuntando hacia abajo, que sería como este que vemos ahí, como la flecha verde hacia abajo. ¿Qué me indica ese semáforo? Que puedo circular por ese carril. Bien, repito, en esta calzada hay 5 carriles, pero solo uno de ellos es el reversible, porque solo uno de ellos es el que está delimitado a ambos lados por marcas dobles discontinuas. El hecho de que tenga semáforos cuadrados para vehículos o de carril en todos los carriles no quiere decir que sean reversibles. Me está dando una información, me está indicando que yo no puedo circular por estos dos carriles, que por estos dos sí, y a los que circulen por el central, que lo antes posible lo abandonen hacia la derecha, pero la indicación de carril reversible no la da el hecho de que exista un semáforo cuadrado, sino las marcas dobles discontinuas. Bien, dicho eso, también un comentario adicional sobre la flecha verde en un semáforo cuadrado, en un semáforo de carril, semáforo cuadrado para vehículos o de carril. Aunque quizás asociemos la flecha verde a un semáforo en verde, a tener prioridad, no está bien esa forma de pensar. No quiere decir que la flecha verde apuntando hacia abajo en un semáforo de carril me otorgue prioridad. No, simplemente me está diciendo que se puede circular por ese carril, que yo que veo ese carril puedo circular por el mismo. Y cabe preguntarse si más adelante me encuentro una señal vertical de stop en una intersección y circulo por un carril con la flecha verde hacia abajo, un semáforo que tiene flecha verde hacia abajo, un semáforo cuadrado, ¿no tengo que respetar el stop? Quizá. Sí hay que respetarlo. Pero ¿no manda más el semáforo, decíamos, que la señal vertical? Decíamos eso, que manda más por orden de prioridad un semáforo más que una señal vertical, pero sí hay contradicción. Aquí no hay contradicción ninguna. Los semáforos cuadrados o de carril no otorgan ni quitan preferencia en la intersección. No, simplemente me dicen que no circule por un carril porque esté prohibido circular, o que me cambie a otro, hacia un lado o hacia otro, o que puedo circular por esos carriles. Pero no me eximen, no me quitan de tener que cumplir un semáforo en rojo, una señal vertical de stop, un ceda al paso, cualquier otra norma no me exime de cumplirla. Simplemente me indica que puedo o no puedo circular por esos carriles o que me cambie de carril. Y explicado esto de los semáforos cuadrados o de carril que tiene que ver con el carril reversible, aunque decimos que no son exclusivos, sigo explicando los carriles reversibles. En este ejemplo solo vemos uno, pero podría haber más. Aquí, para simplificarlo, solo vemos un carril reversible. Y a veces hay confusión respecto a las velocidades. ¿Qué velocidad máxima se aplica en un carril reversible? ¿Y la mínima? Pues no hay una velocidad máxima, una mínima establecida por el hecho de ser un carril reversible. Será lo que corresponda en esa vía para cierto vehículo, pero no existe una concreta para ese carril reversible. Hay quien lo confunde porque piensa, pues en un carril adicional circunstancial, por ejemplo, pues la máxima es 80, la mínima 60 si no existe otra señal. Bueno, pero ahora estamos en el reversible, no debemos confundirlo. En el carril reversible no existen esas limitaciones de velocidad máxima o mínima específica. No, será la que corresponda, como digo, en esa vía para cierto vehículo, la que indique la señal, pero por el hecho de ser un carril reversible, los límites en principio no varían, salvo que esté señalizado a tal efecto. Bien, ¿y qué más tenemos que saber sobre el carril reversible? Tengo que saber que para circular por un carril reversible he de hacer uso de manera obligatoria de la luz de corto alcance, de la luz de cruce.
Pues dado que es un tipo de carril que a veces está habilitado para un sentido, que a veces en otro, pues para más seguridad es obligatorio hacer uso de alumbrado de corto alcance o cruce, tanto de día como de noche, con cualquier vehículo, debo hacer uso de dicho alumbrado. Bien, ¿y qué vehículos pueden circular por un carril reversible? ¿Hay algunos que no puedan? Pues no decimos nada respecto a ello. No hay ninguna prohibición expresa de ciertos vehículos que no puedan circular por un carril reversible. Atenderemos a las normas y a las señales que existan. No hay ninguna limitación a la circulación de ciertos vehículos por el hecho de ser un carril reversible. Bien, dicho esto, ya hemos visto uno de estos 4 carriles que hemos comentado antes. Vamos a seguir con los carriles de sentido contrario al habitual. Y para ello, os voy a dibujar otro ejemplo que nos permitirá entenderlos mejor. Voy a dibujar lo que puede ser una autopista o una autovía, con sus dos calzadas, con la mediana, dos carriles para cada sentido en cada calzada. Y a partir de aquí vamos a ver lo que es un carril de sentido contrario al habitual. Bien, los carriles de sentido contrario al habitual, lo primero que tenemos que saber es que los hay de dos tipos. Los hay habilitados por fluidez, quizá lo más habitual que sea por fluidez, pero también pueden ser habilitados por obras. Y consiste, pues, por ejemplo, estos dos carriles que es de sentido normal de la circulación, uno de ellos se habilita en sentido contrario al habitual. Por medio de señales circunstanciales de balizamiento, pues se habilita ese carril de sentido contrario al habitual. Ya la circulación de este carril pues pasaría a ser en otro sentido. Evidentemente, para que se pueda habilitar este carril, pues la calzada en la que se habilita debe tener más de uno, si no, no sería posible. ¿Y qué hay de tener en cuenta? Bien, primero que si se habilita por fluidez, solo pueden circular turismos sin remolque y motocicletas. No pueden circular otros vehículos si es por fluidez, por este carril de sentido contrario al habitual. Por supuesto, si fuera por obras, en principio podrían circular cualquier vehículo de los autorizados a circular por dicha vía, salvo prohibición expresa. Pero si es por fluidez, turismo sin remolque y motocicletas. Respecto a los límites de velocidad, ¿hay algún límite específico en este carril de sentido contrario al habitual? Sí, sería máximo 80, velocidad máxima 80, mínima 60. Máximo 80, mínimo 60. Por supuesto, si hay otra señalización inferior, pues habría que respetarla, pero la norma general, si no hay otra señal distinta, máximo 80, mínimo 60. Y además de ello, hay que utilizar de manera obligatoria la luz de corto alcance o cruce. También en este tipo de carriles hay que utilizar la luz de corto alcance o cruce, aunque sea de día, tanto de día como de noche, en buenas condiciones atmosféricas o que no sean tan buenas. Siempre al menos la luz de corto alcance o cruce. Bien, vamos a ver esta situación. Vemos que hay dos carriles en sentido normal, en esta calzada de la derecha, sigue habiendo dos, y en sentido contrario, que había dos carriles, pues uno lo ha desaparecido porque pasa a ser de sentido contrario al habitual, ¿vale? Que es el que estamos explicando. ¿Qué ocurre con este carril? Tenía dos carriles esta calzada y uno pues ya no está porque es el de sentido contrario. Solo queda uno, por tanto, en sentido normal de la circulación. Bien, pues aquí hay que saber que se aplicaría también la velocidad máxima de 80 y mínima de 60.
Una vez más, repito, salvo que otra señalización indique lo contrario. Y sería obligatorio hacer uso de la luz de corto alcance, de la luz de cruce, al menos en cualquier circunstancia, la luz de corto alcance o cruce. Siempre porque es un carril contiguo al de sentido contrario al habitual. Evidentemente, cuando ya termina el carril de sentido contrario, cuando ya en el sentido normal de la circulación pasamos a tener los dos carriles, ha terminado ese de sentido contrario, pues aquí ya no existe tales limitaciones, ya no hay un carril de sentido contrario. Pero mientras exista, máximo 80, aunque sea en sentido normal, mínimo 60, y hay que hacer uso del alumbrado de corto alcance o cruce. Pero aquí cabe comentar algo más, que la luz de cruce siempre va a ser obligatoria en el carril contiguo. Sí, la luz de cruce sí. Sin embargo, los límites específicos de velocidad que estoy comentando no siempre, porque en caso de que la calzada tuviera más de 2 carriles, es decir, que por ejemplo tuviera 3, ya tenemos esta autovía o esta autopista que tiene 3 carriles en cada calzada, 3 para cada sentido, y resulta que en sentido contrario pues han quitado un carril que pasa a ser el sentido contrario al habitual, y hemos dicho que el carril contiguo tiene que utilizar la luz de corto alcance o cruce, sí. Sin embargo, aquí ya esta limitación de velocidad no se aplica. La limitación de máximo 80, mínimo 60, u otra que indique la señal que sea diferente, se aplica siempre en el carril de sentido contrario al habitual, siempre. Pero en los carriles de sentido normal, en el carril de sentido normal que va contiguo, siempre se va a utilizar la luz de cruce. Sin embargo, la limitación de velocidad, la misma que de 80, 60, máximo 80, mínimo 60, no será de aplicación si queda más de un carril en sentido normal. De hecho, no se podría justificar, porque imaginamos que aquí esto es una autovía, velocidad máxima 120 para un turismo, por ejemplo, si las circunstancias lo permiten, y circula por aquí un vehículo a 80 y otro turismo quiere adelantar a 100. Pues no podría, porque si el límite fuera de máximo 80, mínimo 60, entonces vemos que no sería viable. No se aplica, por tanto, los límites de máximo 80, mínimo 60, si queda más de un carril en el sentido normal a la circulación. No se aplica ese límite. Pero sí, repito, sí la luz de corto alcance o cruce mientras circulemos por el carril contiguo también. Comentar que no es posible desplazarnos desde el carril de sentido contrario habitual al carril normal y viceversa, tampoco al carril de sentido normal y viceversa, tampoco es posible. No es posible desplazarse ni para adelantar, no. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que haya resultado útil y de interés. Saludos, hasta luego.